no equivocarme ni ponerme nerviosa, ¿vale? Gracias. Esta plataforma de pensionistas de Baracaldo vamos a centrarnos una vez más en nuestra reivindicación prioritaria, que es la equiparación de las pensiones mínimas con el salario mínimo. Todos los miércoles en nuestros comunicados, junto a reclamaciones de distintas índoles, siempre figura esta reivindicación y siempre la acompañamos de distintas razones por las que consideramos que es una reivindicación central. De la misma forma que hemos apoyado las subidas del salario mínimo que ha ido realizando el actual gobierno, reclamamos la subida de la pensión mínima. Es una cuestión de equidad y justicia, teniendo en cuenta el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza de nuestro país. Cerca de 3 millones de trabajadores cobran el salario mínimo y más de 2 millones de pensionistas cobran una pensión que no llega al salario mínimo. En España, la potencia europea, solo por debajo de Grecia, Bulgaria y Rumanía, que tiene más porcentaje de trabajadores en activo en riesgo de pobreza, según criterios de la Oficina de Estadísticas Europea Eurostat. Ni la cuantía de la pensión mínima ni la del salario mínimo que reclamamos es una cantidad caprichosa, sino que nos apoyamos para reclamarla en la Carta Social Europea hecha en Estrasburgo el 3 de mayo del 96 y suscrita por España el 23 de octubre del 2000. Bajo el criterio de que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. La Carta Social Europea establece que el salario mínimo sea del equivalente al 60% del salario medio en cada momento en el país. Según esto, en la actualidad en España el salario mínimo debería rondar los 1.200 euros. Las subidas tanto del salario mínimo como de la pensión mínima sirven para recortar la brecha existente entre hombres y mujeres, porque de ellas se benefician de manera especial las mujeres, las que están en activo y que trabajan en sectores donde la presencia femenina es mayoritaria y cuyos salarios son los más bajos. Y las pensionistas, bien porque han trabajado en esos sectores, o las viudas a las que injustamente se les reduce la pensión del marido, olvidando en la mayoría de los casos que han dedicado toda la vida al cuidado del marido y de la familia sin cobrar por ello. Además, las subidas del salario mínimo y de las pensiones mínimas sirven en general para recortar la enorme distancia existente entre las personas en razón de sus ingresos, tanto de salario como de pensión, distancia que afecta tanto a hombres como a mujeres y que en los últimos años ha aumentado considerablemente. El salario mínimo es de 1.080 euros mensuales, el salario medio es de 1.916 al mes, el sueldo más común, comodal, ronda a 1.500 al mes. Y por otro lado, el de los directivos de IBEX 35 es 123 veces más que el salario medio, es decir, 235.000 euros al mes. ¿Cuánto a las pensiones al mínimo de 484 euros al mes y al máximo de 3.558 euros? Por todo ello, esta plataforma seguirá reclamando con fuerza, entre otras reivindicaciones, la subida de la pensión mínima igual al salario mínimo, que actualmente es 1.080 euros. Y además, seguimos recordando nuestras reivindicaciones prioritarias. La primera, la reducción de la brecha de género en las pensiones. Que aumenten las cotizaciones de las rentas más altas.
Tercera, la revalorización lineal de las pensiones como elemento reductor de las desigualdades. Quinta, que no se concedan más beneficios fiscales a los planes de pensiones privados EPSV en Euskadi, financiados con dinero público. Y gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y todo lo público se defiende. Pensionistas, aurrera. Pensionistas, Aurrera. Pensionistas, Aurrera. Gracias.